Hablamos ya de la actualidad, la analizamos, la diseccionamos con ayuda de Rosa Marina Herrea, Javier del Castillo y Fátima Frutos. Rosa Marina, ¿qué tal estás? Bienvenida. Pues encantada, como con la sensación de vuelta al cole. Comienza muy la bien, temporada, ideal. Eso es, y ya... Y encantada de verte aquí y de estar otra vez con toda esta gente amiga. Gracias a ti también, Rosa Marina, por acompañarnos, como siempre. Es un placer. Un placer. También saludar a Javier del Castillo. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido el verano, Javier? Pues Cuéntanos. el verano ha ido con normalidad. Ha habido de todo también, pero ¿Sí? bueno, yo valoro lo positivo. Y hemos estado bien, hemos tenido buena convivencia, hemos viajado por Navarra, Sí. aunque también pisamos un poco la playa, pero poco. Ajá. Y bien. A gusto. Y a gusto, y volviendo a la normalidad, en mi momento es lo más estupendo. Bueno, estupendo. Fátima Frutos, ¿qué tal, Fátima? Arratsaldeon, buenas Arratsaldeon, tardes. ¿qué tal estás? Pues ¿Cómo muy te ha bien, ido? un gusto estar con vosotras y con todos los televidentes, con vosotros. Encantada de verte, de veros otra vez. Claro que sí. Bueno, y con la intención, como siempre, de seguir fijándonos con detalle en la actualidad. Actualidad que hoy pasa por las carreteras, por las autovías, por la N121, la A15, autovía de Leizarán, bueno, pues las carreteras que realmente conectan Navarra con Guipúzcoa, ¿no? Con el País Vasco. Hoy hemos sabido que Guipúzcoa ha dicho que no va a haber, de momento, peaje en esas carreteras que nos comunican con la comunidad vecina. En principio es una buena noticia para todos los que utilizamos, ¿no?, el vehículo. Rosa Marina, ¿cómo lo valoras? Pero, Tanto la idea inicial como la actual. vamos a ver, yo creo que a veces tenemos el mayor problema de la convivencia entre gente, entre comunidades, entre lo que tú quieras. La convivencia son las formas, mucho más que los contenidos. Tal vez, y digo tal vez, llega un momento en que este tipo de trayectos tengan que tener algún tipo de peaje. No lo sé, he dicho tal vez. El problema es que lo que no se pueden plantear las cosas de determinada manera, que ya por el mero hecho de plantearlas alteran al de enfrente. Entonces, en este momento digo, estupendo. Y a partir de aquí, si el técnico y quien entienda tiene que empezar a hablar, y tenemos que empezar a hablar todos por ver si a la larga para mantenimiento, porque haga indudablemente el mantenimiento de las carreteras, exigirá y va a exigir un algo que no sé cómo tendría que plasmarse, etcétera. Pero digo, la forma me alegra muchísimo de que se haya dado marcha atrás y a partir de ahora, bueno, pues que se hable. Bueno, veremos a ver qué sucede, porque de momento se dice exactamente esto, ¿no? De momento no habrá peaje, Javier. De momento. Yo pienso que de momento y después, bueno, siempre hay que mantener, siempre hay que contribuir, pero lo que no se puede hacer en estos tiempos donde las redes sociales nos unen internacional y universalmente, pues entre comunidades próximas ponernos en las redes territoriales y un peaje que en este caso, como ha dicho muy bien Ana, me parece a mí que tenía un poco, pues, ¿cómo diría?, la inoportunidad de levantar ciertas sospechas y los navarros que paguen y los otros que no, y volvemos un poco a aquel tema que siempre nos olivianta bastante. Me parece muy bien que han llegado a este acuerdo y deseo que se mantengan y que al menos lo que son relaciones físicas de coger el coche, si no hay fronteras ya en la Unión Europea, no las vamos a poner dentro del territorio español. Bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro. De momento el Ejecutivo vasco da marcha atrás a esta idea inicial porque no hay acuerdo, hay rechazo por parte de los partidos de la oposición. ¿Qué valoración te merece, Fátima? Si se preveía que iba a haber este rechazo, yo creo que no se tenía que haber anunciado, porque ha generado pues mucha inquietud que en los momentos de crisis es innecesaria generar ese desasosiego. Y dicho esto, como guipuzcoana navarrizada desde hace años y teniendo el corazón partido, que dice la canción de Alejandro Sanz, que amo profundamente Guipúzcoa y amo profundamente Navarra, diré que tiene que existir mayor comunicación entre Euskadi y Navarra, y en concreto entre Guipúzcoa y Navarra, en este caso, para que no se produzcan este tipo de situaciones. La comunicación desde la afabilidad y desde la amabilidad tiene que ser fundamental, y para eso pues, hace falta que ninguna de las dos administraciones tengan planteamientos frentistas y planteamientos pues, que supongan conflictividad.
Yo creo que tiene que haber, como digo, responsabilidad en ambas administraciones y ponerse a hablar desde la hermandad, más que desde la vecindad. Porque yo cuando se habla de Guipúzcoa como la provincia vecina, digo, y hermana, yo me siento... ¿Qué te voy a decir? Fátima, lo que te pasa a ti, que el corazón partido, tienes toda la razón, además, y en tu caso mucho más, pero es un poco lo que empezó diciendo yo, son las formas. Y son tan importantes en esta vida el que la forma sea amable, el que la forma sea que tenga ganas de prestarse a la convivencia. Si en todo lo hiciéramos, tantas cosas se podría llegar a acuerdos. Estoy convencida que la inmensa mayoría de cosas, en la inmensa mayoría te estoy diciendo, la gente nos pondríamos de acuerdo. Porque creo que tenemos intereses muy comunes casi todos y nos pierden las formas. Bueno, se impone el consenso en una medida así, ¿no? En principio, el consenso, mira, ha existido, el gobierno yo de que soy Navarra, mucho mayor que todos ha mostrado su satisfacción, pero es verdad que el consejero los navarros Javier, hemos ido a San Sebastián en mi época joven, con moto, por Lizarrusti, por Azpiroz, con unas carreteras ínfimas, y vamos a bañarnos a la Concha o a ver un concurso de polipaso cortando troncos. O sea, ha habido esa relación. Y por desgracia, en los tiempos democráticos han surtido esta especie de diferencias identitarias, y tú ya me entiendes, que es lo peor. Pero pienso que esto debe pasarse. Yo soy de los que me gusta consensuar, no me gusta polemizar. Me alegro mucho de este momento, y que también hoy he oído, por casualidad, también al consejero de Obras Públicas, que lo celebraba, y que este sea un botón para otros que podríamos conseguir, y ya sabéis que serían muy bienvenidos. Sí, valoración positiva, decía el consejero Luis Zarraluki, el consejero de Fomento, pero sí que ha recordado además que bueno, la gran parte de los países de la Unión Europea tienen este tipo de medidas recaudatorias para la conservación de las vías. Eso nos hace leer entre líneas y pensar que quizá en un futuro tendremos que pagar. Hay que pensar en un futuro desde la sostenibilidad medioambiental, y desde luego en eso tiene mucho que ver el tráfico con todo lo que se gasta de combustible. Tenemos que pensar en la proximidad, en no tener que transportar tanto, en consumir bienes y servicios de proximidad, porque a este paso, pues con el progreso es justo y necesario, pero a este paso no vamos a tener una tierra sostenible como sigamos tirando de tráfico. Pero es profundísimo lo que apunta. Sería como para que tuviéramos, Amaya, así como 3 o 4 horicas para hablar del asunto. En la cuestión de seguridad, estamos hablando de las vías. Fíjate lo que es la seguridad, lo que vale, que tú puedas unirte y ir a San Sebastián magníficamente con tu coche en 3/4 de hora, sin mucho riesgo, y no tienes que pasar por Azpiroz ni por Echegárate, que entraña. Allá había accidentes a montones. Pero bueno, quiero decir que lo invertido hay que mantenerlo, pero también tenemos que ser conscientes de que en otras cosas, pues a lo mejor tendremos que ahorrar más, pero en cuestiones tan fundamentales como es la comunicación, en todos los sentidos, y la seguridad, ahí me parece a mí que, bueno, a lo mejor para sostener todo esto tendremos que pagar peaje más adelante, o el peaje a la sombra, como hay en otros sitios. Pero o tirar de transporte público, que también es sostenible, o por lo menos más sostenible que lo que resulta el vehículo privado, y cada persona con un vehículo nos sale realmente caro. Bueno, a ver si es sostenible también la rehabilitación de viviendas, y ahora ya cambiamos de tema. Saludamos esa decisión que hoy nos aporta Guipúzcoa, que se valora positivamente en Navarra, y hablamos de sostenibilidad en el ámbito de la vivienda, porque el Gobierno de Navarra hoy ha hablado de su apuesta por la rehabilitación. Les vamos a ofrecer todos los detalles ofrecidos en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, y analizamos esa política. El Gobierno recuerda que Navarra es la única comunidad que ayuda en la compra de vivienda y va a mantener esas ayudas, aunque reducirá las subvenciones. Si antes iban del 8 al 16% según renta, ahora bajan del 6 al 12%. Ahora bien, ante el importante stock, con casi 1000 viviendas en la cuenca de Pamplona, se vuelve a recuperar la vivienda libre de precio limitado. Tenemos un problema en Navarra, y más acentuado en la comarca Pamplona, con el stock de vivienda protegida sin vender, que actualmente alcanza cifras que están entre los 900.000 viviendas.
Con el nuevo decreto se reducen las ayudas a la compra, centrando el apoyo ahora a rehabilitación y alquiler protegido. Actualmente la rehabilitación supone un importante flotador al maltrecho sector de la construcción y aunque en algunos casos se reducen las cuantías límite por vivienda, se mantienen las subvenciones en la mayoría de casos. Se crea una nueva ayuda para la mejora de la envolvente térmica del edificio que alcanza el 40%. Eso sí, se exigirá para optar que se trate de la primera vivienda. Creemos que esta reforma que hemos hecho no va a afectar a las obras de rehabilitación, porque los límites, los importes de las ayudas son bastante similares, los límites son los que quizás han variado, pero que se adaptan a lo que es la realidad y lo que evita son los casos extremos en los cuales pues a veces pues una comunidad de vecinos pues obtiene una ayuda absolutamente disparatada, ¿no? 300.000 euros. En materia de alquiler se mantienen los porcentajes de las ayudas, aunque se mejoran los requisitos para que puedan beneficiarse más personas. Se concederán subvenciones a inquilinos afectados por desahucios. Queremos tener una especial consideración para personas o familias que han sido objeto de desahucio, para lo cual vamos a subvencionar el pago de alquiler de estas personas cuando hayan realizado esa dación en pago y permanezcan alquilados en ellas. El nuevo decreto prioriza en todas las ayudas a las rentas más bajas. El Gobierno destaca que desde 2008 Navarra ha invertido 258 millones de euros, siendo la comunidad que más ventajas y ayudas otorga en materia de vivienda. Con el ajuste realizado ahora se quiere hacer sostenible el sistema ajustándolo a la realidad económica. Ese resumen de lo que da de sí, ese planteamiento que hace el consejero Luis Zarraluki desde el Gobierno de Navarra. Esa apuesta por la rehabilitación, se siguen manteniendo las ayudas al alquiler, incluso hay algunos cambios en los requisitos, se mantienen también las ayudas en materia de compra de vivienda. Bueno, nos decía el Gobierno también que Navarra desde 2008 es la comunidad española más ventajosa en el sentido de que bueno, pues los ciudadanos recibimos ayudas importantes, ¿no? Tiene el régimen de ayudas más ventajoso en esta materia. Eso es lo que decía el titular de este departamento. Rosa Marina, ¿suficiente? A ver, el tema es complejísimo. El tema para mí siempre me plantea una serie de cuestiones muy complejas. Primero, ha habido casos, todos conocemos, en adjudicaciones que las hemos entendido bastante mal, Bueno, y cómo se ha hecho esta adjudicación, ¿sabéis? No me estoy inventando nada. Bueno, a mí, hoy en día, me gustaría muchísimo que la ayuda fuera al alquiler, por ejemplo, para gente joven y con unos sueldos, con mini sueldos, que sí que hubiera un fondo. Por supuesto, quiero un organismo de control y cuando hablo de organismo de control se me ponen los pelos de punta. Estoy hablando de esas personas que están en la administración ya trabajando, que han dado signos más que serios de honradez delante de todos sus compañeros, que se dediquen a saber dónde, cómo se gestiona ese fondo, cómo se ayuda a gente joven. Habrá que hacerlo en tiempo y cantidad, por supuesto, sin fomentar ni el vago ni el no sé qué, eso está claro. Pero el dar la facilidad, el dar la ayuda para que la gente arranque la vida, creo que sería estupendísimo. Y luego la rehabilitación, muchas veces pienso en esa gente que vive en pisos, gente mayor que nunca puede bajar a la calle porque no tiene ascensor. A mí se me abre el corazón de gente que no sale a la calle porque no tiene ascensor. Creo que el Gobierno de Navarra tiene que meterse a fondo en esos casos. Esa es mi opinión. Javier, ¿se va a dar prioridad en principio a los solicitantes con menor renta? Yo brevemente diré que la política de vivienda en Navarra desde el año 79, que yo la conozco hasta hoy, no por ponernos, todos los gobiernos que han pasado, francamente han trabajado enormemente y la diferencia ha estado con el resto de las otras comunidades que nos han tomado siempre como modelo. Pero dicho esto, me parece muy bien este decreto porque viene a afianzar lo anterior y adaptarse a los nuevos tiempos, abundando mucho más en el alquiler, en la rehabilitación y manteniendo las compras. Ya ha dicho el consejero que 1.000 viviendas de aquellas VPO no se venden después de estar hechas. Pues lógicamente ahí sí que hay que poner al servicio del ciudadano que la demanda y estudiar y tal vez invertir mucho de ese dinero en este tipo de cosas que la demanda el momento. Y el derecho a la vivienda en Navarra, si se ha administrado francamente bien, hoy, y en manos de este señor,
que yo le conozco porque ha estado, es arquitecto, ha estado en vivienda toda su vida, conocimiento de causa tiene, y si ahora se le pone por lo menos ese punto político que es sensibilizarse en esto, me parece perfectamente este nuevo decreto. Fátima, ¿echas algo de menos? El fomento del alquiler se impone necesario en tiempos de crisis, con sueldos, como bien comentabas también, Rosa Marina, muy bajos en la actualidad, incluso inexistentes en buena parte de la sociedad, ¿no? ¿Echas algo de menos? ¿Crees que tendría que apuntar el Gobierno también en alguna otra dirección? He hecho muchas cosas en falta. Lo primero que he hecho antes de venir aquí, sabiendo que iba a salir este tema, es consultar la página web de la Plataforma Antidesahucios de Navarra, y lo he hecho porque creo que es la organización ciudadana que más está apoyando a estas personas de nuestra querida Navarra que se están quedando en la calle, quien más está haciendo a todos los niveles. Y he podido enterarme a través de su página web pues que antes de la aparición de este decreto intentaron hacer llegar una serie de propuestas al señor Zarraluki, propuestas que me parece que no han salido reflejadas, y yo desde luego apoyo todas y cada una de las propuestas que hacen, que son, por ejemplo, y para que la gente que está en sus casas, que nos escucha, lo sepa, una moratoria antidesahucios para todas aquellas personas que están en viviendas con alquiler social, en viviendas protegidas. Tiene que haber una cuota de alquiler social que nunca supere el 30% de los ingresos de una familia, porque es que una familia no solo tiene derecho a un techo, sino que además tiene que comer, tiene que educar en los colegios y en las ikastolas a sus hijos y a sus hijas. Tiene que haber un organismo de control. Tiene que haber un organismo de control en el que participen la administración pública y también la ciudadanía, para controlar a las empresas promotoras de vivienda cuando esta va a ser protegida. Dice el consejero que hay mucha vivienda protegida que no se vende. Hombre, si el metro cuadrado está como está en esa vivienda protegida, que está a precio de mercado respecto a otra vivienda, iguala el precio de mercado respecto a otra vivienda que no es protegida, pues apaga y vámonos. Es que a ver cómo se paga eso. No es eso precisamente cierto, ¿eh? Pues lo pone en la plataforma, en la página web de Plataforma. Sería extendernos mucho, pero yo ese mundo lo conozco porque he estado en vivienda y sé. Hombre, efectivamente, yo he dicho que hay que adaptarse a estos tiempos. Yo no estoy en el Gobierno, acabo de oír al consejero y me da que por lo menos se está contemplando lo que tú apuntas. Estos desahucios, etcétera, debido a circunstancias que se han dado. Porque hasta ahora, pues yo sé que hasta el año, pues, ¿qué te diré yo? Hasta el 2010, no, hasta el 2007, apenas existía ni siquiera el 0,50% de morosidad en todos estos que eran destinatarios de las viviendas públicas, y que toda la sociedad aportaba gran cantidad de dinero para que las adquirieran en propiedad, porque hasta ese momento todo el mundo quería en propiedad. Y en Navarra se hicieron infinitas cantidades de viviendas de protección pública, y además con mucha calidad en general. Ahora, yo no me voy a poner de lado de la Administración, pero también hay que ser razonable, porque el que algo quiere algo le cuesta, y es verdad que hay personas desamparadas, sí que no las podemos dejar en la calle, pero hay que promediar todo. Esto es un poco lo que se me ocurre decirte. Bueno, avanzamos este tema, aunque nos daría para mucho tiempo, ¿no? Porque la vivienda, la adquisición de vivienda o el alquiler, desde luego, genera pues múltiples problemas, ¿no? Para encarar una compra o incluso para afrontar un alquiler actualmente. Si se me permite, 2 puntos. Hay que prestar especial atención, desde luego, a la gente joven, para que se independice y no tengamos a nuestros hijos, a nuestras hijas hasta los 30 años en casa. Pero, ¿qué me decís de las familias monomarentales? Porque el 90% de las familias que hay solo un progenitor es la madre, es decir, una progenitora. Entonces, hay que apoyar a aquellas familias monomarentales para que tengan acceso a la vivienda. Y un colectivo del que todo el mundo se olvida, las personas con discapacidad que necesitan vivienda protegida y adaptada. Eso está contemplado hace muchos años. Bueno, pero que se apoye el acceso. Bien.
Eso no está solo contemplado hacerlas, hace muchos años. pero Sí, que la se apoye el reserva. acceso. Fátima, Bueno, y ahí sí. está lo que yo te he apuntado antes, porque sé que eso está contemplado, pero lo que sí sé es que todavía falta. Mucha gente que está en su vivienda de siempre, o sea, no está en una vivienda protegida, no, ella la tenía, la tiene sin ascensor y no puede salir a la calle. Bueno, pues nos quedamos con esta breve radiografía y análisis de lo que ha acontecido hoy, tanto en cuanto a los peajes como a la política de vivienda, la reserva para las personas con discapacidad que apuntaba Fátima, que existe en el Gobierno de Navarra, pero hay algunas cuestiones que quizá todavía no sean clave dentro de esa política y que también ha querido ser reflejado aquí en nuestra tertulia. Rosa, Javier y Fátima, muchísimas gracias y hasta Qué pronto, ricasco. espero. Muchas Qué gracias. ricasco. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros continuamos, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y luego seguiremos hablándoles, entre otras cosas, de los hackers informáticos y también volveremos a hablar de arquitectura con un arquitecto y urbanista, el diseñador precisamente del plan urbano de Pamplona, con el arquitecto Ramón Garitano. Será después de la publicidad.